¿Qué es la insuficiencia? ¿Qué es la incompetencia de la válvula? No, coapta bien y deja pasar sangre de forma retrógrada. El ventrículo auricular. Aquí el ventrículo ya forma parte del problema. Y en la estenosis no forma parte del problema, en el sentido de que no sufre ningún trastorno hemodinámico, porque maneja poca sangre. Entonces es como un flow que está sentado. Aquí ya sí tiene problemas a partir del ventrículo. Vamos a la frente. Consiste en la incompetencia de la válvula mitral incapaz de impedir que la sangre fluya del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda durante la sístole auricular. Aquí mejor sería usar refluya, no fluya, ¿no? Porque está retrocediendo la sangre en relación a su sentido normal, que es de aurícula a ventrículo. Acá está yendo de ventrículo a aurícula, está volviendo, retrocediendo. Entonces, podríamos decir que es incapaz de impedir que la sangre refluya desde el ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda durante la sístole. Sístole. Entonces, a la hora de la hora, ustedes dicen que sístole es diástole. Tienen que estar precisos. Cuando se habla de sístole o de diástole, se habla de ventrículo. Para hablar de aurícula, se debe hablar de sístole auricular y diástole auricular. Aquí está insistiendo, sístole ventricular. Pero cuando decimos sístole, no es ventrículo. Cuando decimos diástole, es ventrículo. Para la aurícula debemos usar sístole auricular o diástole auricular. Etiología tipo, el 50% de casos de insuficiencia mitral de origen reumático. Eso ya dijimos que en nuestra verdad no tomen muy en cuenta. Y se produce por retracción de distorsión de la válvula a veces calcificada, fusión y agotamiento de ruedas tetinosa, la insuficiencia mitral reumática pura rara y suele acompañarse de cierto grado de estenosis debido a la fusión de la presión. Lo mismo dijimos cuando hablamos de estenosis mitral. El mismo problema, el mismo proceso inflamatorio, la misma fibrosis y el mismo tipo de estenosis, insuficiencia y insuficiencia estenosis. Mixta la situación. Frecuentemente se combina con lesión aórtica, también. Si la lesión es importante, puede afectarse desde el primer brote de fiebre reumática. No sé si lo dijimos en eso, pero creo que yo expliqué algo, de que la insuficiencia se observa desde el primer momento en que hay fiebre reumática y en el corazón, que hay carditis, miocarditis, para que lesione la válvula, la inflame. En ese momento es solo. Y que la estenosis se produce posteriormente cuando se produce el proceso de cicatrización. Entonces siempre la insuficiencia está primero como signo clínico. Entonces, pues, frecuentemente se combina con lesión aórtica. Si la lesión es importante puede detectarse en el primer bloque de fiebre reumática, lo que contrasta con la estenosis mitral pura, esa es evidente de forma más tardía. Es más frecuente en el hombre y la lesión que más predispone a la endocarditis infecciosa. Todas las bacterias pueden producir endocarditis. Más aún, en una válvula que ya tiene alguna lesión. La insuficiencia mitral tenemos por la impresión del anillo valvular que sigue una gran dilatación del ventrículo izquierdo y que puede ser por insuficiencia aórtica, enfermedad coronaria. No, es menos probable. Entonces, origen reumático y por distensión del anillo, muy frecuente. Del anillo mitral estoy hablando, no del anillo que se coloca en el anillo mitral. Ya saben por qué, porque ya hemos hablado de insuficiencia cardíaca, hablamos de esa situación cuando hay dilatación del ventrículo. La ruptura o perforación de válvulas y cuerdas tendinosas, otra causa. Cuando se rompe la válvula, o las válvulas o las cuerdas. Cuando hay también disfunción de músculos papilares en los procesos isquémicos, la
mayor parte de las veces. Puede causar insuficiencia mitral aguda, porque se rompe una válvula ahí, puede ser por traumatismo, puede ser por caries infecciosa, pero es otra causa, en este caso la ruptura o perforación, puede ser por traumatismo. En el infarto agudo es frecuente que la zona cinética o neurismática auricular produzca desplazamientos en el músculo capilar produciendo insuficiencia mitral. En este caso, se produce un infarto en la zona donde está el músculo capilar que contracciona las cuerdas. Si el músculo ese ya no se mueve, no tiene capacidad de contracción o relajación, esa cuerda tendinosa por la presión del ventrículo de la sístole va a prolapsar hacia la língua y a producir una insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral congénita, como les dije, no la vemos para que ustedes no tengan mucho problema. Es característica en la estenosis subaórtica hipertrófica y la cardiopatía obstructiva. Esto es congénito, estenosis subaórtica hipertrófica. Esto de acá ya es adquirido. La calcificación anular mitral. Entonces, el anillo se calcifica. En algunas damas, mujeres de edad avanzada, y puede causar cierto grado de estenosis mitral e insuficiencia mitral. Hay distorsión de la arquitectura valvular. Cuando hay fibrosis, siempre se distorsiona por retracción. En este caso, él, digamos, más un proceso que tiene algunas personas. Tengo un familiar, por ejemplo, que tiene 87 años, hipertenso, y que el otro día le tomé la presión que estaba menos de 100 y entonces de hipertenso, tomando tenedor de hipertenso, y estaba con hacía radiarritmia, bloqueo de primer grado. Le hice hacer un eco, un Holter que ahora me pasaba, y en el Holter se ve bloqueo de primero y bloqueo de segundo grado, tipo 2 para 1, Movitz 2. Igual, tratamiento, marcapaso. Una desproporción en la longitud del aparato tendino capilar. Esto significa, resumen, prolapso de válvula mitral. Hay válvulas que tienen un tejido especial, natural, congénito, que se distienden muy fácilmente, o se estira mucho. Entonces la válvula va a prolapsar hacia la aurícula y algunas veces deja espacio. Esto se llama prolapso de válvula mitral y es parte de un síndrome que se llama de Pavlov, que fluye. Son raras las personas que tienen ese prolapso y tienen esa impotencia. Yo tenía un paciente, un señor, que tenía eso y el soplo se produce al final de la sístole. Y eso, por supuesto, si hay un soplo, si hay rehabilitación, produce trastornos en las dos cavidades. La sangre que va a volver y no va a subir de nuevo y otra va a volver. Entonces hace un trabajo psicológico. Entonces, es una desproporción en la longitud del aparato tendino capilar entre las dos válvulas mitrales, resulta en herniación más frecuente de la válvula posterior hacia la aurícula izquierda, formando parte del síndrome de Barlow o del clic mesosistólico y soplo sistólico tardío. Por el familiar se presenta más en mujeres jóvenes, en que personas se observa más la posibilidad de prolapso de válvula. En las mujeres, especialmente las que tienen tendencia a ser muy emocionales, la adrenalina, el corazón se contrae más potente y hace un clic, tric, 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 el primer ruido. Entonces, eso aparentemente en la clínica es por prolapso que se confirma con un ecocardiograma. Esas son las causas de insuficiencia mitral. Vamos a la fisiopatología.
Hemodinámicamente, la insuficiencia mitral durante la sístole recluye parte de la sangre del ventrículo izquierdo de la aurícula izquierda. Tienen que acompañar eso. Métanse al ventrículo y vayan, acompañen al ventrículo. Hemodinámicamente, la insuficiencia mitral durante la sístole recluye parte de la sangre del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda por la válvula insuficiente, por lo cual la aurícula izquierda y parte de la circulación pulmonar se llenan de sangre llegando a la éstasis en caso avanzado hasta el ventrículo derecho. Lo mismo que la estenosis. Lo único que cambia es que el ventrículo ya está comprometido y es sangre que va del ventrículo hacia la aurícula. En la estenosis es solo de la aurícula para atrás. Nada más. En la insuficiencia es del ventrículo para atrás. Ya el ventrículo está comprometido. Nada más. Y igual en la aurícula es acúmulo de sangre. Acá también acúmulo de sangre que vuelve y que aumenta la presión en la aurícula y va aumentando la presión nuevamente en las venas, en los capilares pulmonares, la arteria pulmonar y que después repercute sobre el ventrículo derecho, que primero se hipertrofia, después se dilata, se distiende el anillo circunspidio, regurgitación hacia la aurícula derecha y toda la sintomatología y la signología de insuficiencia cardíaca. Consecuencia más importante de la insuficiencia mitral. Lo voy a dibujar un poquito para que les ayude a entender. No digan que doctor es muy teórico. Ay, no se ve bien. Aquí, aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Estenosis mitral. Un orificio pequeño, aurícula grande, ventrículo generalmente normal. Insuficiencia mitral, regurgitación, aurícula grande, ventrículo grande, presión sobre las venas, de las venas hacia el pulmón. En los dos casos, presión, mayor volumen, presión hacia atrás y después de aquí al ventrículo derecho y compromete el ventrículo derecho. Fácil, ¿no? Ay, no se puede lograr. Tengo alcohol, pero no tengo papel. Entonces, consecuencia más importante de la insuficiencia mitral. Esto quiere decir cuáles son los trastornos hemodinámicos de la insuficiencia mitral. La famosa de insuficiencia cardíaca, remodelación. Dilatación de la aurícula izquierda que recibe sangre de las venas pulmonares y del ventrículo izquierdo en relación con la válvula insuficiente. ¿Entendieron? Recibe de las venas y regurgita del ventrículo. ¿Ya? Vuelve una parte y la otra le llega normal. El siguiente recibe de dos lados, con consiguiente volumen, con consiguiente presión sobre las paredes, con consiguiente aumento del tamaño de la venas, y con consiguiente posibilidad de arritmia auricular, y con consiguiente fibrilación auricular, frecuencia cardíaca rápida y insuficiencia cardíaca, sin tener un corazón de velocidad. Muchas gracias. 2. La dilatación primero y la hipertrofia después del ventrículo izquierdo. Escuchen. Dilatación primero y la hipertrofia después del ventrículo izquierdo. ¿Qué sobrecarga tiene el ventrículo en este caso? De volumen, dijimos, todas las insuficiencias dan sobrecarga de volumen. Generalidad. Uno se basa en generalidades para poder razonar sobre casos más específicos.
no hay donde equilibrarse. Dilatación primero, hipertrofia después del ventrículo izquierdo. ¿Qué hipertrofia tiene aquí el ventrículo izquierdo? Excéntrica, se olvidaron. Sobrecarga del volumen, hipertrofia excéntrica. Capacidad de contracción quiere decir relacionada a otra hipertrofia donde ya el músculo no tiene posibilidad de contraerse normalmente. Porque el aumento del flujo que vuelve de la aurícula izquierda, de la diástole, además de dilatarlo, le pone la sangre un volumen de sangre mayor. O sea, trabaja de más, porque la sangre que tenía que salir por la aorta, parte se vuelve, porque hay menor presión en la circulación menor, y esa sangre otra vez va a entrar al ventrículo, y otra vez se vuelve, y otra vez. Entonces, gasta energía sin motivo. Parte de la aurícula izquierda y parte de la circulación sistémica, de la sangre. La sangre entonces parte se va a la aurícula y parte por la aorta a la circulación sistémica. ¿Dónde tiene más facilidad de irse la sangre? Hacia atrás. A pesar que el corazón tiene una anatomía como para que no vaya tanto hacia atrás, ¿no? Es la zona de entrada y la de salida. Ello lo hace hiperdinámicamente sin gran despliegue de energía, ya que la abertura mitral supone una disminución de la resistencia periférica a la contractilidad ventricular. Dijimos que cuando hay hipertrofia excéntrica, el corazón se contrae con bastante dinámica, o sea, las expansiones son mayores que normalmente. Entonces consigue expulsar la sangre suficiente para que no haya insuficiencia cardíaca con menor fracción de eyección. Eso en un tiempo. Tres, el ventrículo derecho también se hipertrofia para hacer la éstasis masiva de la lesión intraventricular de la circulación. Estamos hablando ya de que este problema de esta insuficiencia le ocasiona presión alta en la aurícula, presión alta en las venas, que llegó hasta el pulmón, pasó a la arteria pulmonar y repercutió sobre el ventrículo derecho. Ya estamos en esa parte. Por eso dice que el ventrículo derecho también se hipertrofia para vencer la éstasis masiva de la lesión mitral impone a la circulación. Entonces, el pulmón va a tener una presión mayor. El ventrículo derecho tiene que luchar contra esa presión mayor para llevar sangre hacia adelante. Entonces se tiene que hipertrofiar. ¿Hasta cuándo? Eso tiene límite. Llega un momento que ya no se va a hipertrofiar más, y ahí empieza a dilatarse, y ahí insuficiencia percúspide y todos los signos que aparecen en la insuficiencia cardíaca derecha. Mientras el ventrículo derecho pueda realizar esta tarea, el trastorno circulatorio permanece limitado a él sin propagarse a la aurícula derecha. Mientras no se dilate, no hay insuficiencia percúspide, no hay rehabilitación. Solo el ventrículo derecho, cuando está hipertrofiado y no hay insuficiencia percúspide, no hay problema todavía, no hay mucho problema. El trastorno circulatorio permanece limitado a sin propagarse a la aurícula derecha, ni ocurrir ingurgitación de las venas y sus afluentes cervicales de parte. Claro, cuando hay ingurgitación, ya toda esa sangre se queda en las venas, vuelve, regurgita, y las venas van a tener mayor contenido de sangre. Las yugulares, las de la porta, de la circulación de la porta, y las venas de los miembros inferiores. Entonces la hipertensión venosa, edema en todas partes. Realmente que nosotros lo que más vemos son las piernas, pero a veces la persona está hinchada, menos. Con anasarca ya es más fácil, tiene anasarca, y ya está saliendo líquido. Pero al principio es difícil si uno no conoce a la persona. Puede haber así también.
cervicales y hepáticas. Los signos clínicos preceden a los síntomas en el cuadro clínico. Los signos clínicos preceden a los síntomas, igual que la diagnóstica. Dijimos que en las valvulopatías, usted cuando ausculta puede encontrar un soplo sin que el paciente tolerara. No haya sentido ningún síntoma. En los casos de insuficiencia importante, el soplo sistólico puede ya estar presente desde el primer dolor reumático. El curso clínico desde el momento de aparición de los síntomas de insuficiencia muscular isquíaca y disnea es parecido a la estenosis mitral, aunque menos episódica. El edema agudo del pulmón es raro. Soplo sistólico, ya saben, en insuficiencia es más precoz. Quiere decir que la congestión del pulmón no es tan violenta como la estenosis mitral, no aumenta de golpe, y por eso no se produce edema agudo del pulmón tan fácilmente, pero puede. En la insuficiencia mitral, el cansancio, entre paréntesis, fatiga, yo siempre digo, a mí no me gusta usar la palabra fatiga. ¿Por qué? Porque es muy ambiguo, la gente entiende diferentes cosas por fatiga. Ahora un paciente dijo que tenía fatiga, pero una señora, fatiga, ¿qué quiere decir con fatiga? Hay que hacer una diferencia para ustedes, por ejemplo, fatiga igual a cansancio. ¿Y qué es cansancio? Pues, definición de cansancio. Entonces, hay que hacer la diferencia entre cansancio real por falta de aire, por problemas pulmonares generalmente, o anémico, o el cansancio físico, la debilidad general. La gente dice, quiero andar un poquito y me fatigo. Cuando está desnutrida, cuando está deshidratada, o cuando hizo un gran esfuerzo, cuando está pasando una enfermedad aguda, cuando tuvo fiebre y no comió bien, te quiero dar un paso y todo así y me fatigo, por eso no puedo caminar. Ese cansancio es pulmonar, incluye fuerza, este señor, por ejemplo, comiendo sopita, se fatiga. Su corazón tiene problemas. Pero hay personas que no tienen corazón tan deteriorado y sienten fatiga como los niños. Porque el oxígeno que consumen los músculos, el poco oxígeno que entra, tiene que ir a los músculos para poder moverse. Pero cuando la persona ha hecho un gran esfuerzo, queda cansada, que también tiene cansancio, pero el cansancio es diferente. Entonces, ahí, para ustedes, cuando van a historia clínica, tienen que verificar bien ese proceso. Y hay otro aspecto, tercer aspecto. La persona dice, yo escuché que me dijeron tal cosa y me fatigué. La ansiedad produce falta de aire. Sin haber nada orgánico. La ansiedad produce falta de aire. Entonces, hay que tener presente ese síntoma. Y la ansiedad puede haber como patología cardíaca también. No es que las personas a veces, algunos colegas, dicen, no, son nervios. Primero hay que ver si no hay nada orgánico. Cuando ustedes detecten que no hay nada orgánico, es ansiedad. Pero primero descarte. No son nervios. Una señora, mi paciente, tenía falta de aire y le hice la ecografía, no tenía nada. Entonces yo le dije, si eso es ansiedad, ya, no puede ser porque cuando me enojo, me pongo así. Y también en la primera época de Evo, cuando están mirando la televisión y está Evo hablando, yo paso, me pongo nervioso. Esa es especial.
lo que viene el pobre ego. Bueno, entonces la insuficiencia debe alcanzar su fatiga frecuente por disminución del débito cardíaco. Siempre cuando hay disminución del débito cardíaco tiene que haber fatiga, porque por eso la sangre que llega a la musculatura es menor y muchas veces el oxígeno es menor y la circulación es más lenta, inclusive las células no captan en mayor contenido de oxígeno y las otras ya no le dejan. Examen físico. La onda pulsátil carotídea es muy activa y rápida. Onda pulsátil carotídea, ¿no? Porque la sangre sube y baja rápidamente por la contracción. O sea, sistólica alta y diastólica disminuida, bastante baja. Es muy activo y rápida. El choque de la punta reforzado e hiperdinámico. ¿Por qué es reforzado e hiperdinámico? Pues sobrecarga de volumen. Desplazado hacia la izquierda y eventualmente abajo del sexto espacio intercostal izquierdo. Punta grande, pues, tiene que estar el choque de la punta más abajo y más a la izquierda. Estamos hablando de insuficiencia. A la auscultación. En la insuficiencia mitral se aprecia un soplo pansistólico de elevada frecuencia que se oye mejor con el estetoscopio de membrana y se compara por su timbre al chorro de vapor. Es de máxima intensidad a nivel del ápex y se propaga hacia la axila, es fuerte y largo. Esas son las características del soplo. ¿Dónde lo tiene que escuchar y hacia dónde se va? ¿No? Hacia dónde se irradia. A veces me hace recuerdo cuando yo hago la onomatopeya y pregunto a veces a algún estudiante, ¿cómo es el soplo de la insuficiencia mitral? El soplo es así. Tiene que explicarlo, ¿no? La característica del soplo, ¿no? El tercer ruido. Hay tercer ruido, primero que nada. Hay tercer ruido. El tercer ruido es fuerte en la mayoría de los casos y viene seguido de un soplo mesodiastólico corto por el gran flujo mitral. Estos dos signos, juntos, breve y ruido, indican que la insuficiencia mitral es ya importante. Fíjense que aquí el primer ruido es débil, no es intenso y seco como en la estenosis. Aquí hay un tercer ruido. En la estenosis no hay tercer ruido. Soplo mesodiastólico corto por el gran flujo mitral. Quiere decir de que la aurícula izquierda está, que se llena tanto de sangre por lo que vuelve y por lo que le llega, que al pasar la sangre de la aurícula al ventrículo, aunque no haya estenosis, va a haber un soplito. ¿Por qué? Porque dijimos que los soplos no solamente son cuando el ruido se produce la sangre al pasar de una cavidad a otra cavidad por una zona más estrecha. En este caso se da esa definición, pero la mayoría piensa que es por estenosis. Aunque no haya estenosis, pero el volumen es mayor, puede producirse. El segundo ruido puede estar ampliamente desdoblado. ¿Qué quiere decir? Desdoblamiento. ¿Cuántos componentes tiene el segundo ruido? Semiología. Dos componentes, aórtico y pulmonar. Son dos válvulas que se contraen diferentes. Especialmente el segundo ruido se va a diferenciar. El primero es al mismo tiempo. El segundo ruido puede estar ampliamente desdoblado por el cierre prematuro de la válvula aórtica, siendo el componente pulmonar intenso si existe complicación con hipertensión pulmonar. ¿Qué quiere decir? La válvula aórtica se cierra siempre primero, ¿no? ¿Por qué? Por la presión sistémica mayor que en la presión en la circulación pulmonar. Y entonces se va a desdoblar el segundo ruido más de lo normal, porque el primer ruido se desdobla fisiológicamente. Lea fisiología, por favor. Por el cierre prematuro de la válvula aórtica, entonces por la disminución del volumen de salida, se va a cerrar antes, porque la sangre se va para atrás, se cierra antes. Y
el componente pulmonar puede ser intenso por la presión alta en el pulmón, pero también el componente pulmonar puede ser más precoz por la hipertensión misma. O sea que el aórtico va a ser antes de lo que debería y el pulmonar también. Entonces ahí no va a haber tanta diferencia, porque si hay presión alta en el pulmón la hace cerrar más rápido abajo. Rayos X de tórax, el segundo arco izquierdo muy convexo, gran aumento de arco del ventrículo izquierdo. Eso es una radiografía. El electrocardiograma poco expresivo, hay hipertrofia ventricular y sobrecarga diastólica, izquierda con onda Q ancha real de positiva posterior en precordiales, izquierda y femitral si no hay FA, aquí también hay femitral. Muy bien, hemos terminado, vamos a hablar del tratamiento en la próxima clase. Le voy a hacer el esquema del electro para que vean que diferencia. Vimos que era onda Q. Urea es ancho y ¿sí? Eso se llama sobrecarga diastólica, porque si fuera sistólica generalmente le estoy pegando. Doctor, disculpe, el día jueves es feriado. ¿Verdad? Fue el feriado. ¿Feriado de qué? Pasamos Primero clases de mayo, día del trabajo, por solo Zoom. trabajan ¿Quién hasta trabaja las aquí? 3. Y ya nos pasamos el sábado. Hasta las 3, no sé. ¿Qué le parece a las 7 de la mañana? No, ese día El no. jueves. Y si pasamos, sí, el jueves, no, bueno, noche. Bueno, en la noche no es problemático, no se hace cualquier cosa. O a las 8. Ya, igual, en la mañana. Pero algunos no se levantan. ¿De qué esperan el feriado? El jueves no hay clase, no hay nada. Día de los trabajadores, ¿verdad? Entonces, el jueves. ¿Qué quieres regalo? ¿Te bueno?